Bien, como les decía, el plato fuerte es la entrevista con Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, que ha venido a responder a algunas de las cosas que ha dicho ayer acá el actual ministro Torne de Economía, y también que ha dicho en algunos otros lugares. Él ha hablado de una farra fiscal, de una situación en la que el déficit podía llegar a menos 3.8% este año si es que no se aplicaban medidas correctivas. En fin, varias cosas acerca de las cuales quiere hacer un descargo Alonso Segura, y lo tenemos acá presente. ¿Cómo está, señor Segura? Mario. Buenas noches. Antes de entrar en materia, tenemos curiosidad, ¿a qué se ha dedicado usted a partir del 29 de julio? Bueno, a descansar, ¿no? A descansar. El trabajo de ministro es muy complicado. Particularmente fueron 2 años muy intensos y muy duros para América Latina en general, ¿no? Que sigue en recesión por segundo año, no es el caso del Perú. ¿Y qué se siente al estar fuera del poder? ¿Existe el síndrome de abstinencia del que hablan algunos políticos? No. No, yo estoy muy contento. Muy contento. Me tienen que sacar de mi sabático por estos temas. Pero bueno, con esto lo han sacado del sabático, porque está apareciendo usted más en medio de lo que aparecía cuando era ministro. Lamentablemente por segunda vez, ¿no? Pero así es. Lamentablemente. Sí, lamentablemente, pero quiero aclarar, pues no la... Sí. Ahora, esto ha ocurrido al mismo tiempo a la aparición de otros ministros del gobierno anterior, el ministro Gallardo, en fin, y parecería, también el ministro del Ambiente, parecería una cosa coordinada. ¿Hay algún grado de coordinación entre ustedes o es simplemente una respuesta espontánea porque se han sentido heridos por las cosas que se ha dicho? En absoluto, ¿no? A Manuel Pulgar no lo veo desde 28 de julio, está en Alemania, creo. Bueno, pues se puede coordinar de otra manera. No ha habido nada de eso. Lo que sí hay es... ¿El ministro Gallardo? El ministro Gallardo sí lo conozco, ¿no? Lo que hay es un fastidio muy grande de todos estos ministros que somos ministros técnicos, de que se lancen pues acusaciones sin fundamento y se tergiverse la realidad, ¿no? Pero no hay reuniones así de los excombatientes. No. A la señora Nadine Heredia no la ha visto desde que salió. No lo veo hoy en el presidente del 28 de julio, no, tampoco he hablado con ellos, ¿no? Entonces, claramente acá lo que hay es, y eso se vio, ¿no? Después de la mañana a la noche en el voto de investidura, cambian 180 grados y deciden, supongo por pedido de algunos, golpear al anterior. No han parado, pero ya con esto de los 100 días también han estado o sea, ustedes entienden, temas, ¿no? O por lo menos usted en particular entiende que el hecho de que les estén cargando las tintas ahora obedece a esta demanda del fujimorismo. Antes de darle el voto de investidura para que dijeran algo acerca de la situación que habían heredado. No sé cuál será la razón, si esa será. En todo caso, en los temas que afectan a mi cartera, y lo voy a explicar para que la ciudadanía entienda, o es un profundo desconocimiento de cómo funciona la hacienda pública de parte de las nuevas altas autoridades, o no hay ninguna otra explicación. Pero ¿usted trabajó antes de ser ministro en el MEF? Sí, claón. ¿Trabajó con Zavala? Trabajé con Fernando, sí. ¿Y tenía la impresión de que no tenía conocimiento de la cosa pública? Mira, ¿O de la hacienda pública? Él es primer ministro, ¿no? Él estará usando la información que le provee el ministro de Economía. Yo creo que requiere que la filtre un poco más. Pero el manejo de la hacienda pública se ha complejizado mucho en los últimos 10 años también. Es un animal muy diferente, mucho más sofisticado, entonces requiere pues de un análisis más riguroso, ¿no? Bien, entonces les han dicho, de fondo. Vamos al tema de fondo. Les han dicho que hay una farra fiscal y que había un déficit en ciernes prácticamente de menos 3.8%, y usted quiere refutar eso. ¿Quiere primero explicarnos por qué lo quiere refutar o quiere tener ya alguno de los cuadros? Porque empiezo y de ahí ponemos los cuadros, y ahí los pido en un ratito. ¿Qué cosa responde usted a la afirmación? ¿Ha habido una farra fiscal? ¿Han en gasto corriente? ¿Han hecho un gasto...? No hay ninguna farra fiscal. Como el presidente Kuczynski dijo, ahí están las cifras y ahí están todos los reportes oficiales. Y cuando digo reportes oficiales no me refiero a varios reportes hechos por el MEF, cuando estaba yo, sino por este llamado no MEF, popularmente por ellos, o sea, a partir del 29 de julio. A partir del 29 de julio. Tú tienes reportes de ejecución presupuestal que se elaboran mensualmente. El gobierno hizo el nuevo marco macroeconómico multianual a fin de agosto, donde dicen vamos a un déficit de 3. Y voy a explicar cómo se compone ese déficit. Cometieron o pidieron un paso inaudito, que fue al Consejo Fiscal, a este grupo de expertos independientes que ahora
velan y dan una opinión independiente por el manejo de las cuentas públicas, le pidieron de entrada una opinión el 18 de agosto diciendo, oye, dime cómo están las cosas. Y le dijeron, están bien, informes públicos, los ciudadanos pueden ir a la página web del Consejo Fiscal. ¿Quiénes emiten este juicio? Es un consejo formado por 5 personas que son independientes del gobierno, ¿no? El presidente es Waldo Mendoza, que es un ex viceministro de Hacienda y es catedrático de la Católica y es además, ha sido hasta hace poco director del Banco Central, ¿no? Muy bien. Y otros, Javier Escobal. Economistas todos. Todos muy respetados, etc. Y ellos dicen, todo está ok. Pero además han opinado sobre el marco, sobre el marco macroeconómico. Además, el 22 de octubre y pasó por consejo, han sacado lo que se llama la Declaración de Política Macrofiscal, que dice cuál es la trayectoria de las cuentas públicas en los próximos 5 años, el periodo de gobierno. Sobre eso también ha opinado el Consejo Fiscal y el propio gobierno no dice nada de esto, ¿no? Entonces, es bastante extraño que digan farra fiscal. Pero yo creo que queda claro en la explicación del ministro Torne ayer acá. ¿En qué se basa él para decir que el déficit es de 3.8? Primero, de menos 3.8, bueno, déficit 3.8. Claro. Primero, que es una proyección que él mismo hace, agarrando un cuadro del Banco Central de déficit acumulado 12 meses, es decir, septiembre, agosto de este año, y extrapola, porque ese estaba en 3.4, y dice, si sigue esta línea, llega a 3.8. Entonces, ahí hay cero rigurosidad, y creo que ni un practicante de primer ciclo haría una aseveración de ese tipo, y no se entiende la estacionalidad, o sea, cómo funciona la hacienda pública. Ejemplos. Una interrupción, porque hay una pregunta en el Twitter de un televidente que quiere que usted diga si es mentira lo que está consignado en el cuadro que presentó ayer el ministro Torne. No es mentira el cuadro, y déjenlo ahí para explicarlo. Lo que es mentira es que él diga que eso se va a 3.8. Ok. Tú no puedes inferir eso. O sea, la elaboración a partir del cuadro... De decir, esto sigue una línea recta y se va a 3.8, a 3.6 o a 4. Sí. No. Sí. Y te voy a dar un par de ejemplos de por qué. Eso lo que acumula es todo el comportamiento de los últimos 12 meses. Por ejemplo, incorpora 2.000 millones de soles que se han gastado en prevención de niño. ¿Vamos a volver a gastar 2.000 millones de soles en prevención de niño? No es cierto. No. Sí. Okay. Los años de cambio de gobierno, pueden ver qué pasó hace 5 años, pueden ver qué pasó hace 10 años, el gasto público se ralentiza, se vuelve más lento. Se ejecuta como 1% menos, que equivale como a 1.300, entre 1 y 1.1, 1.500. Los funcionarios que recién entran están aprendiendo... Los que se van, exacto, los que se van ya en cierto momento dicen, bueno, ya no termino las cosas, ya dejo, y los que entran demoran. Entonces ahí tienes otros 1.500 millones. Solo dejas que el aparato público funcione, tienes 2.000 por un lado, 1.500 por otro, y eso comienza a curvar. Entonces ese famoso 3.334 debería ir retornando al 3, solo por estos efectos. Además que ellos mismos proyectan, y voy a hablar en un momento de estas devoluciones, que son más cargadas en la primera mitad del año, es decir, los ingresos... Devoluciones tributarias. Exacto. Sí. ¿No? Entonces no tienen ningún asidero que diga esto iba a seguir inercialmente hacia 3.8. ¿De acuerdo? Entonces... Pero ¿qué cosa es lo que explica, si es que, digamos, el cálculo es tan arbitrario, que Alfredo Torne no es un político, digamos, no es una persona que ha salido a jugar a la política y a ver cómo obtiene ventajas hablando mal de este gobierno y hablando bien del futuro, del próximo o del inmediatamente anterior? De pronto, que es un economista, de pronto haga este manejo de cifras tan ligero. Si es que en efecto es así. No, es un manejo, es un manejo ahí como lo ves. Pregúntale a cualquier economista si puede extrapolar y no considerar no le llama la atención técnicamente la estacionalidad intraanual que se da cada vez que hay un fenómeno de este tipo, un cambio de gobierno, o además cuando tienes gastos de una tan grandes como 2.000 millones de niños, de los cuales 1.500 eran entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que supongo que no tienen que repetirse este año, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. Entonces ahí tienes una parte de la explicación de por qué esto tenía que comenzar a curvar sin hacer nada, sin meter recortes de gasto. Ahora, si pueden poner la proyección,
Lo que quiero que se vea... ¿Cuál de los cuadros es este? Pon la primera... Y estos cuadros, por si acaso, son todas información elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas después del cambio de gobierno. A ver. Lo que quiero que vean las últimas dos columnas. Sí. Y ahí se ve cuál es el gasto, el porcentaje de avance 2015, porcentaje de avance 2015. 47-48, están básicamente idénticos, 47-48. Gobierno Nacional 48-48. Igualitos. Un poquito más rápidos los gobiernos nacionales, pero van básicamente igualitos. A septiembre están igualitos. Es decir, no hay tal farra, no hay tal desembalse de gasto, no hay nada. Viene en línea como si fuera un año normal. Pero con el agregado que te estaba señalando, que normalmente en la última parte del año, en un año como este, por niño, por gobierno, debería de ralentizarse, hacerse más lento. Pongan el siguiente gráfico. Entonces eso debería regresar al 3. Ustedes podrían decirme, pero ustedes dijeron que iba a cerrar en 2.5, no en 3. La razón por la que cierra en 3 es esa barrita azul, que son devoluciones extraordinarias de impuestos para los grandes proyectos mineros y gasíferos. Cuando entran en producción, les devuelves todos los impuestos que pagaron durante la parte de inversión. Se proyectaron 2.000 millones más, de 11.500 a 13.500 de devoluciones, que era todo un récord para el año 2016, pero van a ser casi 16.000. Entonces, ese medio punto es como una burbujita, si pueden ver. Esta es proyección del nuevo gobierno. Ese 0.4 azul que está exacto. ¿Qué pasa el 2017? Baja de 2.4 a 1.9, se reabsorbe y baja a 1.9. Es decir, en realidad tu déficit subyacente es el 2.5 que habíamos dicho. Ese es digamos el de base. ¿Okay? Farra por ningún lado. Ahora, pero eso deberían saberlo aquellos que formulan la política económica en el Perú, y esa es información de ellos. El ministro ha hablado de farra a propósito del gasto corriente, y ha dicho que la administración anterior, que creció en 72% solamente en nuevos puestos creados. Eso no se podría ver en el cuadro. Hablemos de gasto. ¿A qué se...? Hablemos, me parece perfecto que plantees el tema. Hablemos de gasto corriente. Acá, Mario, se está discutiendo, yo creo que de manera un poquito desenfocada, la composición y las necesidades de gasto hacia adelante. El Perú lo que necesita es un Estado más eficiente, ¿ok? Pero también necesita un Estado más grande que provea no solo mejores bienes y servicios públicos, sino más bienes y servicios públicos. ¿Cuánto gasta el Perú como porcentaje de su Producto Bruto Interno, de su PBI? ¿Cuánto invierte, cuánto gasta en inversión pública, en infraestructura? 5,2, 5,5% del PBI, ¿de acuerdo? Esto es similar a Colombia, esto es más de lo que gastan, por ejemplo, Chile o México, que están más pegados al 4. Y son de los que más gastan en la región. El resto de América Latina gasta menos de 3. Recomendación internacional es converge a 5. Estamos por encima, ¿de acuerdo? Volteemos, pero voy al otro lado, para terminar. Gasto corriente. Dicen, se ha subido el gasto corriente de 13 a 16. Primero no es cierto, era como 13,8. A un poco menos de 16. Un par de puntos porcentuales. Redondeemos a 16. En un contexto de reformas remunerativas, educación, servicio civil, que se quiere entrar, salud, policías y militares. ¿Tú sabes cuánto gastan con porcentaje de su PBI Chile, México, Colombia en gasto corriente? Cuéntenos, por favor. Entre 21 y 22% del PBI. ¿No te parece que hay algo extraño ahí? Y lo que queremos ahora, lo que están diciendo es que van a llevar ese gasto de un nuevo a 13 o 14. Dicen 13. Bueno, tú vas a poder hacer una reforma educativa o una reforma policial, que le acaban de adelantar sueldos por 2 meses como un gran logro. Sin gasto corriente, son reformas intensivas en gasto corriente. Es una visión de país profundamente equivocada. Ahora, usted ha hecho observaciones, digamos, sobre la lógica de lo que han dicho ellos. Y si están preocupados por el déficit, ¿cómo es posible que estén proyectando una serie de cosas de las que vamos a hablar en un momento? Pero hay que prestar atención también a lo que nos dicen los amigos televidentes por el Twitter, y hay alguna pregunta que quisiéramos que usted respondiese. Dice, ¿cómo es posible que en septiembre del 2015 tuviéramos superávit fiscal y en julio del 2016 déficit del 3%? Esto lo pregunta Antonio Chávez. Primero no era superávit porque ya el año pasado tuvimos un déficit de 2.1. ¿Okay? Entonces estabas en déficit.
Y ese es otro punto importante, porque lo voy a ligar con una declaración del ministro. Dijo, digamos, el gobierno anterior no tuvo el coraje de hacer un ajuste fiscal, nosotros hemos tenido un coraje. Esto no es cuestión de coraje, esto es una cuestión de cuál es la dirección de la política económica, de acuerdo a cuál es la coyuntura en la economía. La economía este año todavía requería un impulso fiscal como política contracíclica para soportar la recuperación de la economía. Y es por eso que se había planteado que el déficit se amplíe un poco más. ¿De acuerdo? Que aparezca medio punto transitorio de devoluciones, el ABC de la política fiscal te dice, tú no puedes ajustar gasto. En el fondo lo que hay es una incomprensión absoluta de cómo funciona la política fiscal. La regla fiscal de Perú era una regla fiscal que te decía estabiliza gasto, y el Consejo Fiscal los ha criticado durísimo por eliminarla. ¿Y por qué es esto? Porque tú lo que quieres evitar es dar que el gasto público dé bandazos, que te amplifique el ciclo. Es decir, se me están cayendo los ingresos en el año y decir ajusto, o uy, tengo más ingresos imprevistos y comienzo a gastar en lo que sea. Entonces estabilizaba. Lo que han hecho ellos es eliminar esta regla fiscal y se han puesto un candado de un déficit que se llama observado de 3% para el año y se acabó. Y es por eso que ahora incorrectamente están estos apuros de decir corto, que ni siquiera tendrían que hacerlo como dijo porque la política actúa, ¿no? Bien, vamos a mostrar otra pregunta más de los televidentes, pero vamos a dejar en suspenso la respuesta hasta que regresemos de la pausa. Vamos a conocer la pregunta primero. Es de Arturo Reyes, dice, ¿por qué sus proyecciones MMMA 2015-2017, ¿qué cosa es MMMA? Marco macroeconómico multianual, supongo que actualizado. Un conocedor de la materia. No tiene en realidad, la puede ser por revisado. Desfasados en déficit fiscal, inflación y el PIB debe ser el PBI. ¿Hubo extrapolación? Esto... A la vuelta. A la vuelta. Volvemos en un momento. Muy bien, continuamos con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, que está respondiendo a algunas de las cosas que dijo ayer y en los últimos días el actual ministro de Economía, Alfredo Tornes, sobre la gestión anterior, sobre la farra fiscal, etcétera, etcétera. Pero había una pregunta un poco, digamos, compleja y sofisticada en sus contenidos que iba a responder el ministro. Podemos tenerle un momento más en pantalla para recordar qué es lo que decía la pregunta. Decía, ¿por qué en sus proyecciones del marco macroeconómico multianual 2015-2017 están desfasados en déficit fiscal, inflación y PBI? ¿Hubo extrapolación? En realidad ahí depende del año, ¿no? Pero no hubo tal desfase, ¿no? Si vemos PBI, se pronosticó, el 3.3 del año pasado fue más de lo que incluso se esperaba. Para este año dijimos que iba a estar en 3.8, con sesgo hacia arriba, iba a estar más cercano a 4. Inflación, la inflación está convergiendo el rango meta, es un insumo en realidad del Banco Central, y Perú no tiene un problema inflacionario. Entonces no hay tal desfase en realidad, no es una décima más, una décima menos. Y en la parte de déficit fiscal, como ya señalé, acá no hay ningún problema. El déficit va a cerrar medio punto por encima de lo que teníamos proyectado por este fenómeno temporal que se reabsorbe, que es como un chupo que explota y regresa, ¿no? Entonces no hay tal desvío, ¿no? Y menos aún farra fiscal para cerrar con ese capítulo, ¿no? Pero creo que en el mes deberían mirar con mucho más cuidado. Bueno, el ministro en realidad, porque las proyecciones que mostró ni siquiera son del mes. Bien, ayer precisamente el ministro... Bueno, no son proyecciones, son suyas, en realidad dice, ¿no? Estuvo acá con Jaime, y Jaime recogió algo que usted había dicho anteriormente en otra entrevista y se lo plantea como pregunta. Vamos a escuchar lo que le pregunta Jaime, lo que responde el ministro Torne, y a ver si usted se da por satisfecho con la respuesta. Porque lo que dice Segura es precisamente eso. Dicen que hay un déficit que está creciendo hasta el 3.8% del PBI. Sin embargo, mandaron al Congreso una ley para acelerar la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos subnacionales y adelantaron 2 meses el aumento a policías y militares. Entonces, en realidad, habría una contradicción. No hay ninguna contradicción. Si nosotros vemos el performance del gobierno anterior, el gobierno anterior gastó en gastos corrientes cerca del 60%, gastos en remuneraciones 72%. Entonces nosotros estábamos yendo en una senda en que todo lo que gastábamos era gasto corriente y no estábamos invirtiendo.
Bien, lo que la pregunta decía, si he entendido bien, es si están ustedes preocupados por la posibilidad del déficit fiscal, cómo adelantan pagos, cómo quieren nuevamente primero proyectos de ley para entendido. Primero no respondió, pero segundo no entiende las cifras. Ha dicho que gastamos remuneración de 72%. Es la ejecución al mes de septiembre, 72%. El presupuesto de remuneraciones. Remuneraciones, el tope son 60.000 de 137.000 millones, creo que es el PIB. O sea, hasta confunde cifras básicas, pero ¿qué quieres que te diga? Ahora, efectivamente, lo que nunca respondió en su proyección, porque él dice la proyección que la ha sacado debajo de la manga, implicaría que tendrían que recortar 5.500 millones de soles. Y él dice, creo, en otra parte de la entrevista, lo que pasa es que hemos recortado, no me acuerdo si dice 2.500 o 3.000 o 4.000 millones de soles, pero por otro lado han metido 1.000, porque el PL que te digo son 700, 800, el aumento de policías y militares debe ser como cerca de 200 casi, y otras medidas que han venido implementando. Entonces en neto tendrán 2.000, 3.000, de lo que él dice, ¿ok? Que no se requiere, pero lo que él dice. Entonces, ¿dónde están los otros 2.000 que tendrían que recortar? Entonces, las cifras sencillamente no cuadran, pero como mostré, ejecución de gasto a julio calcadita la del año pasado, con gasto que debería ralentizarse en los últimos meses del año, medio punto de ingresos, que era la diferencia entre los 5 y 3, que se reabsorben por cifras y proyecciones de ellos, entonces no hay tal problema, deberían dejar que opere la maquinaria fiscal, hacendaria, tal cual, sin meterle mano, básicamente. Ahora, en la misma línea de la preocupación de cómo, si están ellos preocupados por la posibilidad de un déficit fiscal muy pronunciado, adelantan gastos y pagos. No, y han adelantado aumentos de sueldos. El reporte fiscal de cumplimiento de reglas fiscales de junio lo que decía es: esa regla sí estaba pegada a tope. El Congreso en noviembre, a la próxima proceso, nos metió una serie de aumentos, etcétera, ¿no? Pero la regla venía ahí pegadita, ¿ya? Y decían, no se recomiendan que no hagan más aumentos. Si están tan preocupados solo por una victoria política, o no sé, creen que adelantar 2 meses de sueldos a policías y militares les va a dar qué. Entonces, no se entiende. Y en esa misma línea, si están preocupados por el dinero que hay en la caja, han incrementado el drawback, que es la, entre comillas, devolución de impuestos a los exportadores, que estaba no solamente un punto porcentual más bajo, sino que además estaba encaminado a seguir descendiendo. Es decir, van a devolver plata que ya está en el erario. Sí, eso debe costar unos 200 millones de soles más, básicamente. ¿Cuál es el sentido o cuál es la explicación? ¿Cómo puede surgir una medida de esa naturaleza? Porque, digamos, el temor que brota inmediatamente es que hay un grupo de interés que está recibiendo un subsidio, ¿no es cierto? Porque esa devolución de impuestos no corresponde necesariamente a los impuestos que pagan, porque es una devolución de un porcentaje ciego al producto final, ¿no? Al precio final. Sí, claro. Y nosotros lo que hicimos es bajarlo de 5 a 4, 4 a 3, y ya dejamos para que el siguiente gobierno viera si lo mantenía en 3 o lo bajaba, pero no se me hubiera ocurrido que lo hubiera a subir, ¿no? Sí. Es un mal uso de recursos públicos en un contexto en que, como vemos, el gran reto es ingresos. Tenemos que subir ingresos. Había grupos de interés que estaban presionando por eso. Hablando de coraje, creo que fue bastante claro que nosotros nos opusimos a decisiones como esa, que no benefician a los peruanos. Con 200 millones de soles puedes desplegar toda la red de centros de innovación tecnológica, por ejemplo, por citarte un caso, ¿no? Entonces, no se entiende y lleva a situaciones como que ministros tengan que decir no va y después se retracte que digan sí va. Estás hablando del ministro Ferreiro. Pero este decreto lo firma el MEF. Este decreto es firma del ministro de Economía y Finanzas. Y entonces, si estoy leyendo bien el cuadro general que está pintando, usted tiene la impresión de que están manejando políticamente, en la excepción más no hay ninguna evidencia no hay ninguna evidencia de que el drawback haya generado un incremento en exportaciones. Tú tienes que buscar ganancias de competitividad, mejoras de productividad. Para eso, por ejemplo, había un plan nacional de diversificación productiva, una estrategia que parece que tampoco les gusta, a algunos por discurso, pero claramente no les gusta. Hay un artículo del ministro Guedes hoy día en Caretas al respecto. Y van por el lado facilista de decir le doy un subsidio a los exportadores, ¿no? Que no se justifica. Pero el gran tema, Mario, es, como dije antes, el Estado peruano en realidad
tiene que generar ganancia de eficiencia, tiene que insistir en desregularse, en reducir la frondosa legislación que a veces genera costos de transacción a la condición de actividades económicas, pero el tema es, recaudamos muy poco. No hay ninguna evidencia de que rebajas de impuestos indirectos generen formalidad y por tanto vayan a generar un incremento de recaudación. ¿Y qué cosa es lo que sí generan? Lo que va a generar es pérdida de recaudación, eso es lo que va a generar. Sí, no, de eso, 3.000 por punto. ¿Y quién gana? No gana nadie. Como al que le han devuelto el impuesto gana, pues, ¿no? Al No que le va a han ganar. devuelto el impuesto, entre comillas, digo. No va a ganar, porque lo que va a pasar es que al final te vas a dar cuenta que tienes que subir los impuestos, otros impuestos de nuevo. El problema que vas a tener no lo vas a tener ahora, no lo vas a tener en el 2017 ni en el 2018 necesariamente. Porque ¿cuál es el otro problema de Perú? Necesita más inversión, ¿no es cierto? Más inversión privada. Para poder fondear el primer punto, van a revertir la bajada de impuesto a la renta, que era un incentivo de inversión y reinversión. Tú no vas a tener, porque el ajuste fiscal es muy moderado de acá al 2018 y tienen este medio punto que debe retornar de las devoluciones. Ojalá no se les demore, ¿ok? Pero la pregunta es qué viene después si esto no funciona. Para ya ir terminando, está mencionando usted al ministro Getzi y recordé la diversificación productiva, que fue un gran empeño del gabinete que usted también integró. Sí, claro. ¿Eso ustedes consideran que fue un éxito? ¿Fue lo que ustedes esperaron que resultara? Sí, claro, es lo que hubieras esperado. Es lo que te dice, el mundo hoy día lo que tiene es un problema de productividad. La OCDE, cuando estuvieron acá, decían... No, pero lo que quiero decir, los instrumentos que ustedes quisieron crear y todo eso, ¿produjo los resultados que esperaban? Sí, claro. Las mesas, por ejemplo, las mesas ejecutivas, ¿por qué no preguntas a aquellos que participaron del sector privado, no te digo el sector público, sobre las mesas cuál fue el impacto? Y ahora están moribundas, como dice en su artículo el ministro Getzi. El ministro Getzi, soy amigo de él, multilaterales lo están contratando para llevarlo a Argentina, Kazajistán y otros lados para que tomen la experiencia de Perú sobre mesas. Los CITES, se quiere hacer evaluaciones de CITES cuando los centros de innovación tecnológica están empezando recién. Es lo que tú tienes que buscar, que realmente... Pues a su manera de ver fue un acierto. No es un total acierto. Lamentablemente está aparentemente a la deriva, ¿no? Aparentemente te digo por adornarlo, está a la deriva. Está a la deriva. Otro de los empeños en los que ustedes participaron, tanto usted como el ministro Getzi, fue... La reforma de educación. No, iba a hablar de también, bueno, ok. No, de la ley Pulpín. Capital humano. De la ley Pulpín, que y hablando de coraje también, ¿no? Un retroceso, bueno, pero después la bancada oficialista no los acompañó. Pero el Ejecutivo la peleó hasta el final, ¿no? ¿Y con qué se quedaron los jóvenes? No, yo con las manos pienso vacías, que el espíritu de la norma era el adecuado. No es popular decirlo, pero sí, claro. Lo que quiero decir es, ¿fue presentada, fue manejada políticamente de la manera adecuada o hace ahora que ya está fuera del gobierno una evaluación crítica de cómo se... Mira, se manejó lo que consideramos de la mejor manera política, se hizo el trabajo con todas las fuerzas políticas. De hecho, todas aprobaron en comisiones por unanimidad la ley, y había dos leyes, régimen laboral juvenil, se aprueba por unanimidad prácticamente, y después se voltean por razones políticas y comienza a hacerse movilización de gente, ¿no? Que sirve elección, pero el punto es cuáles son las reformas laborales, si el gran objetivo es formalización, cuáles son las reformas laborales que se van a traer sobre la mesa desde el Ejecutivo, porque no vas a poder formalizar sobre la espalda de rebajas impositivas, ¿no? Eso sí es claro. Ya que estamos en tema libre para finalizar la entrevista, hay una preocupación porque distintos productos del mercado, sobre todo productos comestibles, han subido de precio y difícilmente se puede encontrar, creo yo, una razón estacional para que todos esos productos simultáneamente suban de precio. ¿Tiene usted una opinión? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con la política monetaria? ¿Puede ser una inflación de esa naturaleza? No lo creería. No he estado siguiendo producto por producto. Como parte de mi sabático he estado siguiendo lamentablemente más política fiscal y temas internacionales, pero sí hay factores estacionales. No debería haber lo que llamamos inflación por demanda en Perú. Es decir, que haya mucha demanda por estos productos que lleve a que suban de precio, debería ser más bien escasez. Y la política monetaria está
Yo creo que ha sido razonablemente bien manejada en el Perú, yo creo que bastante bien manejada, ¿no? Entonces no hay subida de tipo cambio en los últimos meses para que bienes importados suban, entonces yo diría que debe ser más bien un fenómeno transitorio o de temas de funcionamiento de mercados específicos. Vimos los temas de concertación en un caso, no sé si hay alguno de esos que no creo, pero habría que verlo. Para introducir el tema que viene a continuación, que están los muchachos que van a participar de la marcha de protesta por la elección de algunos de los miembros nuevos del directorio del BCR, ¿qué impresión tiene de estos tres? Yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Se habla mucho de cuestionamientos. Pero elegidos que fueron, ¿qué le parecen? Yo lo hubiera hecho de otra manera en algunos de esos miembros, o sea, fundamentalmente porque son... ¿quiere decir? Sí, claro, porque tú quieres gente, el directorio del Banco Central es un ente eminentemente técnico y de alta especialización. Tú quieres que haya gente de ese corte, por lo menos lo que yo quisiera. Dicho esto, coincido con el presidente del Banco Central de que no es que esto va, digamos, a comprometer la conducción de la política monetaria, pero innecesariamente se ha puesto en controversia una entidad que es una de las instituciones más sólidas del país, ¿no? Bueno, ya no le preguntaría quiénes considera usted que no debieron haberse elegido, porque probablemente no me va a responder directamente. Muy bien, muchas gracias Mario, ex ministro de Economía, por esta larga entrevista.